empezar, como siempre, bueno, Marta, Mauricio, ya lo sabe, pero vamos a empezar con nuestra mesa de coyuntura. Y saludo a mi querido Javier Tejada. Mario, muy buenos días. Muy bien, buenos días, Claudio, buenos días. ¿cómo estás? Buen día. Mario, Rafael, a Claudio y Rafa. Buenos días para todos. Oigan, pues buena semana de análisis. El domingo pasado creo que terminábamos, Rafael, hablando de Rosario y de lo que venía, porque nosotros platicamos el domingo, el lunes se presentó Rosario a la audiencia. Con las faldas bien puestas. Y sácale. Blancas. Llegó, pero ya no salió porque terminó en Santa Marta, Catitla. Y toda la historia de que resulta que el juez, que tenía mucha iniciativa, resulta que además de tener mucha iniciativa era el sobrino de Dolores Padierna. En fin, ¿qué han visto en esta semana? Semana donde está una dimensión jurídica, pero donde está una dimensión política también, donde más de uno pues parece que tomó nota de lo que ocurrió con Rosario Robles. A ver, ¿quién? Y quizá la dimensión comunicacional, Mario. Sí. También, ¿qué estamos viendo? Pues que el gobierno federal actual está queriendo vender esto como un ejemplo de persecución de la corrupción, que fue una propuesta que enarbolaron de manera intensa durante la campaña. Del otro lado, del lado de la oposición, lo que vemos es también estas sospechas de un uso político, de una simulación de persecución. Se señala con mucha claridad hacia finales de esta semana el asunto de que el juez que se encarga, digamos, de mantener Felipe de Jesús Delgadillo Padierna a Rosario en la cárcel, pues resulta que es sobrino de Dolores Padierna. Ya salió a decir Dolores Padierna, me parece el viernes, de que ella el jueves, aseguraba que su sobrino pues no se dejaba influenciar por este tipo de cosas. Pero no es un secreto tampoco que Andrés Manuel nunca perdonó la filtración de ese video, que fue probablemente uno de los momentos de mayor crisis en su gestión. Javier. Bueno, yo lo que creo es que las investigaciones contra Rosario Robles no son de este sexenio, son del sexenio anterior, tanto del Auditorio Superior de la Federación en 2015 como de la Función Pública en 2017 con Arely Gómez. Se le encontraron muchas irregularidades, varios funcionarios de ella han sido ya procesados y culpables. El tema es que no habían podido llegar a ella. Ahora la novedad es que habría algún testigo protegido, una serie de testigos protegidos que están ayudando a atar las piezas. Yo creo que en la opinión pública y a raíz de la investigación del nivel político, Rosario está condenada. Creo que sí ha sido muy desafortunado el tema de este juez, que quizás, aunque no hubiera un impedimento legal, se debió de haber excusado. Ahora, hay que decir una cosa muy clara. Este juez solo es el juez de control. Este juez solo dicta la medida cautelar. Ahora, para ver si da presión. No. El dato es que por esto se va a aventar 2 meses. El proceso lo va a llevar otro juez. Claro. Ahora, esa medida cautelar que se dictó ya fue impugnada. Y otro juez dirá si esa medida permanece o no. Pero sí creo que el juzgador no solo tiene que parecer probo. Tiene que serlo y parecerlo. Y aquí creo que metió un ruido innecesario al Poder Judicial Federal. Oye, ¿y qué presiones para el Poder Judicial? Porque si algún juez echa para atrás esto, en la narrativa del Poder Judicial, la impunidad y hashtags y campañas que hacen en redes. ¿Qué está pasando con los amparos? Muy fuerte. Pero el viernes Rosario Robles perdió el amparo para ser detenida porque no pagó la fianza de 100,000 pesos que se requería. Eso también hay un error o algún cambio de estrategia de su defensa. Entonces habrá que ver qué acontece, sobre todo porque lo que está una vez más en entredicho es que el Poder Judicial Federal se mantenga autónomo. Habrá que ver cómo manejan esa credibilidad. Pero fíjate que en unos cuantos días más se abre el periodo de sesiones del Congreso y el presidente de la República tendrá que presentar un informe. Y pues más allá de lo que informó en el aniversario del triunfo electoral, la única novedad relacionada con la gran oferta transformadora y renovadora de su gobierno es el combate a la corrupción. Y la única pieza mayor en esta cacería de corruptos a la cual te lleva todo combate sencillita porque todo combate a la corrupción tiene que ser un combate a los corruptos, porque si no pues estamos hablando de un combate abstracto. Estamos hablando del continente y no del contenido, y entonces tú puedes decir que la corrupción es un delito grave, pero si no hay nadie detenido. Pero si no hay delincuente, pues entonces no hay capturados. Tiene caso. Entonces va a llegar en 10 días más o 12 días más a su informe en las condiciones de que no tiene nada que entregar como un resultado palpable de carne y hueso en el combate a la corrupción. Tiene a una señora que fue su adversaria, primero que fue su amiga, después que tuvieron trabajo político juntos, después que tuvieron una ruptura feroz,
grave, irreconciliable. En privado cada uno hablaba cosas espantosas del otro. Y entonces ese capítulo de la oferta política vertebral del gobierno tendrá que esperar por lo menos hasta octubre, cuando se acabe este arraigo, que yo lo llamo arraigo porque cumple con esa función. Sí, son no 2 creo, meses en lo que se no averigua. creo que esta prisión oficiosa, preventiva, vaya al final. Ahora, a mí me parece grave que no haya una sola cosa que la puedan hacer inmaculada. ¿Para Sí, qué, porque el pues, tema ¿para qué le termina dan con a este la- señor juez ese caso? Sí, Y que no me vengan con el sorteo, porque ese sorteo está más truqueado que en la Plaza de Toros cuando torea Enrique Ponce. Yo un tema que coincido con Rafael, me parece que hay aquí una contradicción narrativa. ¿Por qué? Porque lo que vemos es un férreo ataque o un férreo, digamos, aplicación de la ley, de todo el peso institucional para retener y mantener, dar esta señal simbólica de mantener a Rosario en la cárcel, ¿no? Porque es una señal muy poderosa, pero al mismo tiempo, Rosario, recordemos que dice que que José Antonio Meade pues estaba también perfectamente involucrado, presidente. ¿no? Bueno, dice que el el juez. presidente, Pero sí, es que esa es una pero derivación de la acusación. Sí, pero A lo ella no la interesante- acusan de haber hecho las cosas. No, No, pero no, el de La no problema haber acusan de no avisado. haber ¿cuál es informado la o evitado lectura? que se hicieran. Pero ¿cuál es la lectura, Rafael, que tenemos que tener de lo que nos está diciendo el gobierno federal? Si hay una persecución sin ver nombres ni apellidos Sí. general, o hay de repente persigo a mis enemigos políticos corruptos, Con una pero no carga. a los aliados Bueno, o y déjeme pacto llevarlo de impunidad. al otro tema, que es, primero, el gobierno había perdido el control de la agenda, de los temas de los que Sí. se hablaba, aquí lo habíamos platicado, el tema de Estados Unidos, por ejemplo, Se le irrumpió atravesó. la agenda, Sí. y luego el tema de la violencia, particularmente la semana pasada Sí. con el tema de Michoacán y otros la puntos misma del Ciudad de país, México, sí. la Ciudad de México, y con esto el gobierno volvió a colocar, y este es un ejemplo, se está discutiendo de temas que al gobierno le favorecen, si Rosario Claro. Robles, si Mitz, si Peña, Sí. y no estamos hablando de la administración actual. Exacto. Esto también hay que decirlo, se produce en un momento Hijo. donde hay dos Vaya variables. contexto. Uno, un escepticismo, porque no es la primera vez que cae una figura importante, lo vimos con el Esther Gordillo Sí. simplemente, y lo vimos con Raúl Salinas, y lo hemos visto muchas veces, pero también en un momento donde la economía sigue enfrentando, ahora lo vamos a platicar un poquito más adelante con calma, pero problemas internos y un contexto externo cada vez más complejo, en donde el gobierno claramente prefiere que estemos hablando del tema Rosario Sí. a que el tema delincuencia o el tema económico, Javier. Sí, bueno, sí creo que este gobierno no ha logrado aún sentenciar a nadie por temas de corrupción, pero sí ha abierto casos importantes. Sí, bueno. Tienes el coronel Trawitz de Lozoya, Pemex, sí. tienes Lozoya, tienes Ancira, Collado. tienes Collado, tienes Rosario. O sea, yo creo que sí están haciendo un esfuerzo que no se había visto en el sexenio pasado, porque todas estas denuncias son del sexenio pasado, Sí, pero sí, aquí sí le están haciendo caso. Entonces yo creo que sí la gente le está dando el beneficio de la duda en el combate a corrupción. Habrá que ver si tienen desde luego los méritos para ser Condenas, condenados. Claro. Pero en el tema obviamente de la narrativa, pues con números malos en la economía y que cada vez pintan peor, pues sí recurrir a estos distractores o si estamos haciendo un cambio, les viene desde luego muy bien. cae re bien, Y incluso yo te diría, el viernes salió información que ante la crisis económica de Argentina, donde se están desplomando los mercados, ante la... El riesgo del Brexit. no, pero en Argentina es particularmente importante porque como se vislumbra que van a ganar otra vez Va a los regresar. Fernández, Sí, Cristina exacto. Kirchner, las inversiones y que ya va a haber un default en los pagos, Sí. Bye. salen de Argentina. Y México no está logrando captar lo que sale de Argentina dentro del país de América Latina. captando más Chile. Lo está captando Chile. Sí. ¿Por qué? Pues porque los inversionistas empiezan a ver que en México se están desconvirtiendo las cosas y que no hay garantías para inversión. Entonces, una buena oportunidad de captar la inversión que se deja Ahorita, estar en China no o la- que está en Argentina, no la estamos capitalizando. Claro. Oye, y mientras estamos discutiendo esto también, Rafael, quizá estamos volteando menos a lo que viene a partir del 1 de septiembre, porque está el informe, pero luego hay una agenda ahí de reformas que están en el aire, está el tema electoral, que es la discusión de si revocación de mandato o no, Sí. está el tema de la reforma a las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, que es Dinero a una los iniciativa. partidos, el no dinero a los partidos. Así es, o sea, hay Esto muchos temas ahí de esto fondo. que equivaldría a transformar la Comisión de los Derechos Humanos en una Defensoría del Pueblo, que bueno, si se queda en eso es simplemente cambiarle el nombre, nomenclatura, sí. pero no se sabe cuál sea la finalidad real solo de cambiar el nombre de una institución, Sí. de la que el Estado no puede prescindir, no porque quiera, sino porque está internacionalmente obligado a mantener
una institución autónoma que vea por los... Pero yo creo, Rafael, que sí hay una, digamos, estrategia general de la gestión actual de cooptar a estos organismos autónomos que están, digamos, siendo contrapeso, ¿no? Yo creo que particularmente... Está probado. No, está probadísimo. Tan es así que yo creo que esta intención de cooptar o digamos, desinflar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene que ver con que una buena parte de la Guardia Nacional va a tener que estar deteniendo migrantes en este país y ahí va a haber muchas violaciones de derechos humanos. Hay una voluntad manifiesta, pública, del presidente de la República por designar él al autónomo, con lo cual dejaría de ser autónomo. Y aparte de autónomo, aparte de no autónomo, no laico, no agnóstico. Quiso poner ahí a un sacerdote, anunció que se ha hablado mucho de Solalinde dijo que no, que mejor llevaran a la muchacha que está trabajando derechos humanos en Oaxaca. Temas importantes en la agenda legislativa, desde luego tienes el tema de la iniciativa que se va a presentar para una vez más bajar salarios a órganos autónomos, jueces, magistrados, gobernadores, a raíz de un fallo de la Corte, lo quiere, digamos, contravenir el presidente cambiando otra vez la Constitución. Que por cierto, la Corte dijo una cosa muy interesante, es si sale el presidente va a ser el referente, pues nada más explíquenme cómo sacaron 109 y no 90,000 o 200,000, o cómo llegas a eso. Tienes tú también la aprobación, lo que va a ser de la ley de la educación, que veamos cuál es el nuevo modelo y qué tanto se fortalece en la coordinadora. Tienes tú desde luego todas las nuevas leyes para el combate a factureros, que hay quien dice que puede ser un exceso lo que está ahí legislando. Lo de desaparición de dominio. Extinción de dominio. Que eso ya está publicado. En fin, habrá que ver cómo se van los temas legislativos, pero se ve que vamos a llegar a un septiembre con informe y muy combativo. Todo eso como un comentario último de lo que dice Javier. Todas estas leyes solamente tienen una finalidad, que es fortalecer el control en manos del Poder Ejecutivo. Exacto. Pues y con un agravante, que es que les faltan unos cuantos votitos para poder tener la mayoría calificada en el Senado. Porque ya tienen diputados y porque no sé por qué locales. están teniendo este gran poder de convencer a nuestros senadores, ¿no? Diputados. Diputados ya están... Diputados el número ya no... Ya lo tienen, la clave está en el Senado. Pues, era donde estaba el ápice de resistencia. Pues está, vamos a ver si a partir de septiembre. Ahí también opera con una variable el Consejo del Narco. ¿Cuál es? ¿Plata o plomo? Pues senador. Pues vamos a ver qué pasa. El plomo aquí sea político, ¿no? Gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias, Mario. Un Muchas placer gracias. estar con ustedes. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos aquí con más en la agenda.